Mira, ya está en Dintra. Buenas tardes a todos y primero de todo bienvenidos a una nueva sesión de estos Vespres Financers del IEF. De hecho, además, hoy estamos en el último del año 2021, que todavía está siendo un año así un poco híbrido entre online y presencial, y veis que al final, mira que tenemos ganas de empezar a hacer actos presenciales, pero todavía no nos está siendo posible. Pero bueno, en cualquier caso, hoy la verdad es que, como siempre, muy contento de tener a Joe Sanfeliu esta tarde con nosotros, a quien en primer lugar le agradezco muchísimo su tiempo y su disponibilidad, además de buen amigo, compañero de hace mucho tiempo. Y la verdad es que a Joe le hemos pedido, Josep Sanfeliu, para los que no le conozcáis, es el CEO director y fundador de Asabis, que es un Venture Capital, ahora nos lo explicará él, un vehículo especializado en la inversión en MedTech y en innovación en el sector de salud, con un segmento muy específico que ahora también nos contará. Y a Josep Sanfeliu le estoy muy agradecido porque es la primera vez que en este formato y en el IEF abordamos lo que son las inversiones a veces llamadas de capital riesgo, venture capital o alternativas, es decir, vehículos no cotizados, que cada vez se han popularizado más en nuestro país. Y la verdad es que Joe es un experto en el tema. Antes de impulsar este fondo, Asabis había trabajado en Isios Capital, que es otro fondo especializado en el tema salud. Y como os decía, hoy le hemos pedido un poco que nos hable de esta clase de activo, de qué es el Venture Capital, de cómo se invierte en el sector salud, de cuáles son los riesgos y oportunidades y vientos de cola que está viendo en este sector y un poco cómo capturarlo. Y como siempre, un poco la liturgia, como digo siempre, ahora le daremos paso ya a Joe para que nos haga una exposición de 30-40 minutos y luego, como siempre, os animo a que preguntéis, a que lancéis vuestras preguntas en el chat, que las recogeremos en la parte final de la sesión de hoy, ¿vale? Y sense més, sin más, Joe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, como se suele decir, the floor is yours. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde, buenas tardes, buenas noches casi. No, no es noche, al menos por la luz que queda ya del día. Gracias por la invitación. Luis, un placer, Instituto de Estudios Financieros, participar hoy en esta sesión. He sido invitado hoy, he tenido la oportunidad de charlar con Luis para preparar la sesión y una de las ideas que voy a trasladar era un poco en qué consistía la actividad que hacemos en Asabis Partners, mi actividad profesional desde hace ya pues casi 15 años, como inversor profesional del sector salud, dentro de lo que es el rango del capital riesgo, del private equity, pero en el ámbito venture, como inversor profesional institucional, y por tanto un poco quería ofreceros hoy una perspectiva de lo que hace Asabis, que es un ejemplo que permite pues poner de manifiesto un poco la actividad que tenemos cada día y que desarrollamos cada día como inversores, ¿no? Y como sabéis, tiene múltiples dimensiones, tanto desde fundraising como gestión de deal flow, como otras actividades de desarrollo de nuestra actividad. A mostrar las distintas actividades que realizamos. Si las slides las consigo pasar, de hecho estoy pasando a la slide número 4. Creo que ahora se me escucha bien, ¿puede ser? Ha habido algún problema técnico, pero veo que contestáis. Sí, gracias. Perdonad el problema técnico, entiendo que puede ser algún tema de cobertura y demás, pero volviendo a retomar todo, retomar el arranque. Esta primera diapositiva un poco es del tamaño de lo que acostumbra a ser la actividad de cualquier fondo. Como sabéis, está medida en activos bajo gestión, que sería la cifra del tamaño del fondo, fund size, que es por lo cual se mide un poco el tamaño del operador y los fondos bajo gestión. En este caso son 87 millones de euros. Esta cifra está creciendo porque ha habido un inversor adicional que se incorpora ahora, con lo que vamos a llegar finalmente a 117 millones de euros de tamaño de fondo con el closing final. Típicamente, como sabéis, los fondos tienen 10 años de vida. Hay un periodo de fundraising que se hace simultáneamente con el periodo de inversión, que son los primeros 5 años.
y a partir de ahí, una vez has configurado el portfolio, que entraré en un minuto a explicarlo, se produce lo que es el periodo de desinversión. Son fondos cerrados, regulados por CNMV, regulados en un formato que en la jerga, y al ser esto un instituto de financieros, pues entenderé que estáis al corriente de la jerga y de la terminología, GP-LP o llamado gestor e inversor, por diferenciarlo en la actividad. Pero la gestora típicamente es lo que gestiona el recurso y el fondo acostumbra a ser un vehículo, sin personalidad jurídica gestionada por el fondo, que es de donde se hacen las inversiones. 12 inversiones hasta la fecha, el target eran 12 inversiones desde que nos constituimos en el 2018 y el 2021 ha sido un año de finalización del fundraising y de finalización también de la construcción del portfolio en 12 compañías. El tipo de estructura financiera acostumbra a ser siempre la misma, GP-LP con un fondo gestionado y a raíz de esa gestión los inversores nos pagan el management fee, como sabéis, que en nuestra industria es alto comparado con esas industrias, porque la actividad que justifica este cobro de horarios, este cobro de fees, tiene que ver con la intensa actividad de due diligence. Cuanto más técnico y más especializado es el fondo y también el tamaño no supera los 100 o está en torno a 100, ese es el management fee que una gestora cobra para dar cobertura a todas las necesidades de recursos de la gestión de ese fondo. El carry acostumbra a ser un estándar, 20-80, es un investment period de 5 años, como os he dicho, para construir el fondo, y la vida de un fondo es de 10, aunque tienes la oportunidad de extenderlo caso por caso. Nuestros inversores actuales, a la derecha del cuadro, son inversores que operan en el capital riesgo de forma tradicional. Ya sabéis, en la industria del capital riesgo private equity, los agentes que acostumbran a estar detrás de los gestores o de los inversores profesionales pues son las instituciones financieras, en nuestro caso es el Banco Sabadell, que fue el primer inversor que se animó a impulsar nuestro primer fondo, fondos de fondos como el European Investment Fund o el Fondico, que son instituciones públicas, aunque el European Investment Fund no cualifica como tal, pero desde luego es una institución europea que se encarga de financiar vehículos como el nuestro. Aquí pone 15 millones, acabarán siendo 30 millones de euros. Y luego, obviamente, un montón de inversores privados a los que debemos siempre pues, agradecimiento porque se animaron a entrar en nuestra primera fase, en nuestra primera etapa, ¿no? Que a título personal o a través de sus family office o entidades pues, nos han dado respaldo. Veréis Alantra por aquí, yo creo que es un fenómeno interesante. Alantra figura aquí porque Alantra es un partner de Asabis. Como comentario general, yo creo que es muy relevante que sepáis que la industria del asset management, de la gestión de activos, como es una gestora de activos, en este caso de un fondo de capital riesgo, la industria del asset management está en revisión. Estamos viendo, obviamente, con la industria financiera, los bancos se están encargando de hacer de bancos. Su mandato va a ser crediticio, comercial, el banco de inversión, como lo entendíamos, invirtiendo desde el balance, o haciendo actividades que van más allá de lo que es el lending, pues quizá eso esté pasando a mejor vida. Vamos a ver cómo acaba de configurarse, pero sin duda los gestores de activos están empezando a tomar posiciones mucho más centradas en la gestión del activo y cuanto más volumen y cuanto más plataformas sean, más sentido tiene para todos, para los inversores, para los gestores, es decir, operaciones grandes, como es conocida, por ejemplo, la venta del asset management del Banco Sabadell a una gestora francesa enorme, pero también es conocida, por ejemplo, una reciente operación en Europa en la que otra gestora de activos se ha quedado con el 100% de Life Science Partners en Holanda, que era una firma como Asabis, con 30 años de existencia, pero esos movimientos se están dando en la medida en que el gestor, que es una firma independiente como es Asabis, tiene que enfrentarse cada 3 o 4 años a ciclos de fundraising, mientras tanto hace la gestión de las inversiones y mientras tanto también gestiona el portfolio. Y hay un gran desgaste en un mundo cada vez más líquido, más global, también más exigente. Hay un desgaste por parte de los gestores en la actividad de fundraising, en el capital raising, en mi caso, que principalmente se encarga de esa actividad, además de invertir, pues puede llevar un tercio de mi tiempo. Y esto cuando estás generando activos, pues no es del todo óptimo. Además, un desgaste de tiempo y energía relevantes.
Con lo que en 2018-19, de forma no solicitada, Alantra se aproximó a nosotros, la división de Asset Management de Alantra, porque es un banco de inversión que tiene dos áreas. Era la ex N+1, que hacía banca de inversión, intermediación de operaciones financieras, de M&A y de financiación, pero a la vez el equipo de Alantra de Asset Management, liderado por Jacobo Llanza, a través de Santiago Guidazu y demás, se nos planteó participar en la gestora, no como inversor en el fondo, que también, pero su interés es la aparición de la gestora como un primer paso para que una gestora de activos como es Alantra, con más de 4.000 millones de euros en gestión, tomara posiciones en una gestora incipiente, joven, especializada y en venture. La categoría venture está creciendo, la liquidez y la situación de los mercados y de los gestores de activos, de fondos, los LPs, los que acaban invirtiendo en nosotros, se ha hecho más complicada, con lo que resulta de interés que una gestora de activos global, transversal, horizontal, en segmentos de private equity, de inversión alternativa, pueda tener en su cartera para ofrecer a sus inversores también, en su maquinaria de capital raising anual para todos sus fondos, pueda ofrecer también venture. Y además coincidió, obviamente, con la época de pandemia, que a todos nos impactó más o menos, pero en ese sentido el posicionamiento de Asabis en salud pues, hizo que ese interés se materializara. Por tanto, en resumen, la participación de Alantra, la gestora, es una participación del 35%, es una participación en la que Alantra participa de forma muy tangencial. La especialización sigue liderada por los gestores, que somos nosotros, el equipo de Asabis que veréis, y Alantra forma parte de un fenómeno que hace tiempo que estaba en marcha y que consiste precisamente en hacer actividades conjuntas que a lo mejor en un día futuro puedan suponer pues, integrar en Alantra actividades de venture, apoyarnos en Alantra para la fundraising a nivel global y poder tener mucha más capacidad de atracción de recursos, mientras que el equipo se dedique a la inversión especializada en el sector salud, que por ser un sector complejo y científico pues requiere una cierta especialización. Dicho esto, como un fenómeno yo creo que se va a ir reproduciendo y vamos a ver movimientos de gestoras independientes que se integran en plataformas de gestión de activos mucho mayores. Hoy Asabis representa una firma de capital riesgo en la categoría de Venture Capital, invirtiendo en fases tempranas. Como veis aquí en el cuadro 1 mencionamos que invertimos en fases muy tempranas, early stage. Eso quiere decir que podemos estructurar operaciones en las que hay que extraer el activo del centro de investigación, lo que llamamos un pre-seed o un seed, y que consiste básicamente en la capacidad de organizarnos junto con un equipo de emprendedores la posibilidad de hacer un spin-off y financiarla de cero, lo que supone pues, quizá un préstamo participativo, puente que nos lleva a luego constituir la compañía, etcétera. Pero también hacemos series A, es decir, compañías un poco más maduras. El stage de la empresa, la inversión en la que entramos cuando la compañía se nos plantea como inversión, tiene mucho que ver con la distancia. A mayor distancia de Barcelona, que es donde está nuestra sede, donde vamos a participar parte del equipo, más madura será la compañía y típicamente tenemos esta inversión en coinversión con otros inversores. Cuanto más cerca está, más early stage, y cuanto más lejos, más madura será la compañía. Pero tenemos ese multi-stage strategy que además tiene sentido en segmentos como la salud digital o el medical device, porque no hay tantas operaciones en España para invertir en early en algunos segmentos dentro de salud. Sin embargo, tenemos acceso a un deal flow fuera en el que sí hay mucha más actividad y, por tanto, nos da la oportunidad de tener un mayor y un mejor deal flow cualitativo. Invertimos en España, en la Unión Europea, aunque tenemos la capacidad de invertir en el Reino Unido, en Suiza y en Israel. Y invertimos en torno a 5 millones por compañía, aunque realmente podemos llegar a 10 millones de euros en el total de la vida de la compañía. Esto dependerá caso por caso. Hacemos 3 segmentos y esto es otra cuestión que acostumbra a chocar. Chocar me refiero porque ha habido 2 tendencias también en venture en salud. Hay 2 tendencias claras en los últimos 2 o 3 años. Las gestoras de capital riesgo europeas han optado por o bien centrarse solo en un tipo de actividad de inversión, es decir, un segmento dentro de la salud, como podría ser la biotecnología, entendida como un segmento de inversión en la que inviertes en startups y en compañías estrictamente biológicas. Quiere decir con ello que realmente desarrollas un fármaco basado en la producción
celular a través de las células de ese fármaco. La ADB recombinante es un ejemplo histórico, pero que es una proteína que es fabricada por células. Es decir, las fábricas son las células que se ponen en un laboratorio a fabricar y eso genera el fármaco, igual que los anticuerpos monoclonales y otras aplicaciones biotecnológicas. También puedes desarrollar fármacos de síntesis química, reproduciendo una sustancia natural que por escalabilidad pues, no se podría plantar en casa o plantar en la farma, y utilizas pues, la síntesis química para emular los resultados de un compuesto químico que en definitiva deja de ser un fármaco. Y esa es la clásica farma que uno podría pensar en términos locales, pues en cualquier compañía de las españolas que hoy, pues como Almirall, Esteve, Ferrer, cualquiera de estas compañías, pues se ha dedicado precisamente a la farma clásica. Ese ha sido el foco de muchos inversores en Europa, mantenerse en ese foco de fármacos biológicos o químicos. Y de hecho, mi anterior firma, Ixios Capital, con quien empecé en 2007 en este negocio del capital riesgo, decidió, junto con otras firmas europeas, adoptar una posición de un solo vertical dentro de la salud, que es la biotecnología o la tecnología básicamente dedicada a la industria farmacéutica o biofarmacéutica. Esto ha sido una estrategia que, desde mi punto de vista, no voy a calificarla de mejor o peor, simplemente es una estrategia distinta a la que Asabis visualizaba, y yo personalmente cuando estaba en Ixios también planteé en Ixios una visión de inversión en salud más poliédrica, en la que no solo se invertía en fármacos, sino también en tecnologías digitales y en dispositivos médicos. Pero esta visión o esta visión distinta de la que tenía con mis ex socios llevó a la creación de Asabis. De hecho, las razones venían primero porque había tenido experiencias desde Ixios invirtiendo en el sector digital y en el sector medtech. Por tanto, conocía el potencial de esos sectores de forma individual, es decir, al tener el network, al tener la experiencia, al tener el track record en el ámbito medtech, porque es donde había invertido y desinvertido con bastante éxito, pensé que precisamente esa era mi área de conocimiento. Por tanto, desde un punto de vista casi diría personal, me parecía que tenía sentido poner a disposición de mis inversores mi expertise y mi track record. Esto, al Ixios adoptaba una decisión de no ir adelante con el sector medtech ni tampoco evaluar oportunidades de digital, pues me pareció que era una oportunidad muy buena para arrancar Asabis. Pero es que además, una era la visión interna de la estrategia de inversión en ese sentido y otra cosa era la visión externa. Cuando me giraba y miraba al mercado, ¿qué ocurría en el segmento de la salud? Antes del COVID se veía ya crecer enormemente la medicina y la telemedicina, la medicina virtual o virtual care, digital therapeutics, diagnostics, theranostics, todo este segmento de la tecnología vinculada a los diagnósticos, a la tecnología digital, a la telemedicina y demás, iban creciendo, crecían bien, y los medical devices iban sustituyendo fármacos. De hecho, obviamente es el esquema en el que siempre estamos poco centrados desde Asabis, que es que las compañías medical device que fabrican dispositivos lo que pretenden es restarle importancia o restarle mercado al fármaco para curar, por ejemplo, una arritmia o para curar enfermedades cardiovasculares que, de lo contrario, tendrían que ser tratadas con fármacos, ¿no? En resumen, Asabis hoy se centra en esos tres targets porque la industria también se está centrando en que realmente el mercado va en una dirección poliédrica en la que el paciente es lo central y ahí se le añaden soluciones digitales, fármacos y medical devices. Pero había otra razón financiera muy interesante, y esto es algo razón muy puramente financiera y que con esta audiencia seguro que lo entenderéis. Las compañías digitales, al ser dispositivos digitales y no ser fármacos que te comes o que ingieres o que te pones en el cuerpo, salvo que te comas el móvil, que entonces ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero a priori una terapia digital no es una terapia, no tiene toxicidad, no tiene la parte de safety que se revisa cuando la FDA tiene que probar un fármaco. Es decir, lo bueno del digital es que se puede adoptar directamente por los pacientes y tiene solo beneficios. Aumenta la eficacia del tratamiento, en salud mental trata enfermedades como las fobias
o la hiperactividad y falta y déficit de atención. Hay múltiples aplicaciones en las que la terapia digital acompaña fármacos o simplemente por sí mismas son terapias eficaces. Eso ha hecho que muchos productos de terapias digitales salgan al mercado muy rápido, porque no es un fármaco, es una terapia digital. Entonces, eso provoca que las compañías de digital, a priori, son compañías con funcionamiento empresarial casi desde el año 1, año 2, con mercado, con EBITDAs, con facturación, y eso es en un portfolio de un inversor de venture healthcare. Eso es atípico, es decir, tener el portfolio una compañía que factura y por tanto puede acceder a la deuda, puede acceder a tener discusiones con un partner de efectos de economics, ¿no? Eso es algo muy interesante en la construcción de un portfolio en el que la diversificación desde un lado del espectro, que sería el digital, a una molécula que tarda 8, 6, 7 años en llegar al mercado, pues tener un portfolio en el que tienes unas compañías que facturan y otras compañías que están haciendo investigación y desarrollo durante muchos años, para algunos inversores, no todos, pero para muchos, supone un fondo diferenciado, un fondo que hace multistage y multisegmento y además un fondo diversificado, algo más equilibrado en su propuesta de valor en cuanto a los retornos. Y en medio está Medtech, que Medtech no es tan claro que puedas llegar al mercado con tanta velocidad, pero tampoco es el altísimo riesgo que tiene una molécula o una biotech. Como sabéis, además, obviamente, el gran potencial típicamente está en los fármacos. En biofarma, pues no hay que negar que es donde está el gran potencial de multiplicar por mucho la inversión, porque es alto riesgo, alto reward, alto retorno, mientras que en digital la probabilidad de perder la inversión es baja, mucho más baja, y la probabilidad de revalorización es mucho menor que en otros. Por tanto, hay una razón interesante de diversificación de portfolio que nos permite sostener que esta estrategia funciona y a la vista está los 120 millones de euros de fondo cuando salimos al mercado con 75-80. También debo decir que en el ámbito digital y en el ámbito de la medicina en general, COVID, todo lo que acabo de explicar, en el caso de la influencia del COVID y de las tendencias generales debido a la pandemia, todo ha acabado consolidándose y todos esos conceptos se han acabado convirtiendo en realidad. La telemedicina, las operaciones de M&A en telemedicina, en virtual care, las terapias digitales, la salud mental apoyada por tecnologías digitales. Es decir, toda esa área se ha venido corroborando como un área de crecimiento enorme, donde, por tanto, hemos visto muchas oportunidades de deal flow de altísima calidad que se han acelerado por la irrupción de una pandemia que ha afectado mucho y que está intentando que los sistemas de salud se descarguen de visitas médicas, se diagnostique rápido a través de aplicaciones, a través de inteligencia artificial, a través del procesamiento de datos y demás. Por lo tanto, dos argumentos de estrategia que tienen que ver más con la política de estrategia respecto a la diversificación, ¿no?, del riesgo en una cartera que construimos de 12 compañías. Y luego hay otro argumento financiero que a muchos del PIS también les ha gustado y que también pivota sobre la realidad del mercado. Al invertir en áreas terapéuticas, cuando uno invierte, por ejemplo, en cáncer, antes solo invertirías en una molécula o en un anticuerpo monoclonal para tratar un tipo de cáncer. Pero resulta que en el ámbito del cáncer, desgraciadamente, es tan amplio, está al nivel en la necesidad médica no cubierta, que en el cáncer tienes compañías que hacen fármacos, compañías que hacen dispositivos médicos y compañías que hacen terapias digitales. Porque resulta que cuando un paciente de cáncer tiene que ser operado, va a necesitar, además de la quimio y además de los fármacos, posiblemente va a necesitar una robótica quirúrgica para poder extirpar el tumor, reseccionarlo, evaluarlo, medir el impacto de ese tumor en el cerebro, por ejemplo. De hecho, tenemos una compañía que hace análisis cortical del preoperatorio para cáncer. Y por otro lado, además, resulta que a la persona que se le diagnostica el cáncer necesitará un apoyo, posiblemente psicológico, deberá tomar una serie de medidas en su día a día que tienen que ver con la dieta, tienen que ver con su comportamiento habitual, pero también va a tener que posiblemente tomarse un fármaco de forma recurrente e ir informando al médico sobre la evolución de ese fármaco o sobre algunos aspectos de su salud para ir manteniendo las dosis, etc. Os acabo de explicar un ejemplo
en el que desde MedTech, Medical Device, desde Biopharma, moléculas y anticuerpos, y desde digital, el paciente está en el centro. ¿Y eso por qué es bueno para nosotros? O financieramente, ¿por qué nos resulta atractivo? Pues ya por un estricto sentido de la oportunidad de desinversión. Está ocurriendo que muchas de estas compañías, early stage startups digitales, resulta que el comprador de la terapia digital no es otra empresa digital, sino que es una farmacéutica. Porque la farmacéutica quiere acompañar su fármaco de una terapia digital que favorece la adherencia al tratamiento, que favorece la eficacia y que ayuda a la empresa compradora a defender precios de reembolso en los mercados regulados con mucha más energía, con mucha más fuerza. Puede, por ejemplo, segmentar los pacientes y darles las dosis que corresponde a cada paciente en función de su respuesta al tratamiento gracias a la información que facilitan a través de su aplicación. Es decir, en resumen, para Savis, estar en los 3 segmentos nos permite defender que va a haber más oportunidades de desinversión porque el comprador te puede venir de alguno de los 3 verticales y no solo de un vertical. Y de hecho, una de esas compañías, que se llama InBrain, una compañía que está en el ámbito de la terapia de medical device para el tratamiento de Parkinson, utilizando grafeno implantado cerebralmente para el tratamiento de enfermedades neuromotoras como el Parkinson, neurodegenerativa, InBrain ha firmado un acuerdo de licencia con Merck, una farmacéutica. Entonces, ¿y cuál es el comprador natural de InBrain? Que es una empresa de dispositivos médicos con mucha tecnología digital detrás, pero que es un dispositivo médico. Pues una farmacéutica. Es decir, pero también puede ser el comprador una compañía de medical device como Medtronic, o puede ser el comprador una compañía de digital que tenga interés en el ámbito de la robótica. Es decir, se amplifican las opciones de salida. Por tanto, para cualquier LP, el estar en estos segmentos y ver cómo hay un cross M&A amplifica la posibilidad de eventos de liquidez en el portfolio. Y eso, por tanto, a nosotros como gestores nos da un argumento para decir los 3 segmentos no son válidos, no son muy válidos por cada una de las razones de cada segmento y cómo evolucionan los mercados y el deal flow y las oportunidades de M&A en cada segmento, pero a la vez entre los segmentos también hay mucha actividad de M&A cada vez más por esa visión integral alrededor del paciente. Con esto concluye un poco esa idea que la especialización en Asset Management es clave y la especialización dentro del segmento también es importante, pero en este caso en salud nos ha parecido más acertado tocar los tres segmentos, que es por lo que nació Savis, como os he explicado antes, porque otros fondos, Forbion en Holanda, Isios en España, etcétera, optaron por deshacerse o por no seguir haciendo otras áreas que no fueran biofarma, y son políticas de inversión diferentes, absolutamente complementarias, y se da como un ejemplo de las 2 tendencias que hay en Asset Management, Healthcare y Venture Capital en Europa. En Estados Unidos también ha ocurrido, pero la realidad es que hay un debate todavía y el juzgado está por juzgar el resultado de estas nuevas estrategias, cada una planteadas de formas distintas. El equipo en el que nos centramos, sobre todo para desarrollar esta actividad, bueno, se compone de Clara Campas y yo mismo, que fundamos la firma en 2017-18. Clara es farmacóloga con experiencia en el sector farmacéutico. Ella es la persona que junto al equipo de Biofarma, todos formados en ciencia y con práctica en la industria o en la parte clínica hospitalaria o en investigación y desarrollo en el ámbito de la investigación, ella es la que lidera el área biofarma, es decir, en esos 3 segmentos, digamos que existen 2 grandes grupos, biofarma y todo lo que no es biofarma, que sería digital y medical device. Pero, sin embargo, como os decía, cada vez más Clara debe opinar sobre las inversiones digitales. De hecho, Clara está en el consejo de una compañía de terapias digitales, cuando a priori empecé yo con la compañía como representante del fondo. Es una compañía que tenemos en Reykjavik y que hace companion digital therapies para la industria farmacéutica. Entonces, cuando en un futuro, o las compañías, esta compañía en particular, cuando os receten, esperemos que no, pero para una dolencia cardíaca os receten un fármaco, te recetarán el fármaco y una aplicación que te acompañará al fármaco, para que recuerdes cuándo tomarla, qué dosis. De hecho, si la tomas regularmente, te pedirá que respondas un poco cómo te sientes esa mañana
que en el ámbito cardio pues a lo mejor es menos evidente, pero en el ámbito psicológico es más importante. Pues ese tipo de acompañamiento digital casi tiene un componente de farma o de acompañamiento a un producto farmacéutico que no es una terapia digital en sí misma. Por tanto, claro, ahí tiene mucho sentido que esté. Pero bueno, esto refleja de nuevo la cross-contaminación que existe entre los tres segmentos. El resto del equipo, como podéis ver, pues tienen un background científico y de gestión técnica y estamos todos centrados ahora en las 12 compañías, aunque es verdad que hace un mes tuvimos la ocasión de comunicar la primera desinversión de una de esas inversiones el año pasado y este año ha sido adquirida por un grupo francés, con lo que el fondo ya tiene una inversión menos y ha tenido un resultado de salida y de evento de liquidez que a los inversores siempre les gusta ver que no solo que el dinero se mueve, no solo que se invierte bien, sino lo más importante, porque invertir bien es el 30 al 40% del trabajo, el resto es desinvertir, que es donde está realmente el resultado. Estas dos slides que vienen ahora muestran las 12 compañías. Como podéis ver, aquí hay la mayor parte en España. Una de las cuestiones que en el sector salud uno se plantea tienen que ver con el hecho de que muchos inversores europeos y nacionales nos obligan a tener que invertir en España, cosa que me parece como contribuyente razonable, que el Ministerio de Economía quiera que la mayor parte de los recursos se queden aquí, pues me parece absolutamente comprensible, puestos de trabajo, I+D, talento, potenciar la industria local de valor añadido, etcétera. Lo que ocurre es que eso hace pues, que te limite a nivel de gestión de las inversiones. Nosotros tenemos un 30% del portfolio, de las 12 compañías, 4 están fuera. De hecho, son 3 que están fuera y el resto están en España. Aquí veis, no voy a entrar a todas las compañías, pero aquí veis, es quizá destacar pues que muchas de ellas, por ejemplo, Anaconda, aquí a la izquierda abajo, en el cuadrante abajo, es un instrumento de trombectomía mecánica, que es un catéter que extrae trombos en caso de ictus. Es una compañía que ha sido refinanciada varias veces con mucho éxito en la clínica porque ya está siendo probado en pacientes. Y como veis abajo, como coinversores, contamos con empresas como Innogest en Italia, Omega en Boston y en Suiza, Bank Sabadell, que a veces coinvierte con nosotros, o Issues Capital, no porque hayan invertido de nuevo, sino simplemente porque han continuado invirtiendo, porque esta es una compañía que venía ya de mi etapa anterior en Issues y la he seguido financiando desde Asaris y, por tanto, pues es una compañía que sigue recibiendo financiación. ONA, por ejemplo, es otro caso muy intenso de capital, porque relató la ronda más, quizá de las mayores en España, como una serie A de 30 millones de euros, con lo que rompió todas las estadísticas. En Europa es más habitual, en España es menos. Para que os hagáis una idea, pues Globo, ¿no? Pues en sus fases tempranas, las primeras rondas, pues era una serie de 5 millones, que es lo habitual en España, ¿no? O otras compañías como Wallapop, etcétera, en el ámbito tecnológico, cuando lanzan una ronda, no sería, las cifras oscilan entre 5 y 10 millones de euros. En cambio, en este caso fue una ronda de 30 con inversiones internacionales, porque esta compañía está desarrollando un anticuerpo para tratar la metástasis en cáncer y, por tanto, evitar que el tumor secundario se reproduzca a partir del primario, que es lo que genera la metástasis. Y en eso estamos muy centrados, ahora en la experimentación animal todavía, pero esa ronda pues, se cerró hace ya en 2020, fue precisamente casi en plena pandemia, se consiguió cerrar esta ronda. Hay compañías aquí de todo tipo, son compañías con un perfil realmente diferente, luego veremos algún ejemplo concreto. No voy a entrar en detalle de todas ellas, creo que vale la pena mejor avanzar. Avanzar, por ejemplo, en cómo vivimos nosotros nuestro periodo de inversión y cómo decidimos las inversiones, que es una pregunta típica, ¿no? Las inversiones vienen encajadas desde una perspectiva en la que tenemos en cuenta 3 cosas. La primera es, y una vez superas esas 3 cosas, hay que tener en cuenta el portfolio y la diversificación. Pero a priori, damos por hecho que la ciencia es buena. Es decir, no es que lo demos por hecho, la revisamos y la verificamos. Pero nosotros no podemos invertir en nada que no sea científicamente muy relevante, que no sea algo que realmente haya sido validado como una visión o una aplicación o una hipótesis disruptiva para tratar el cáncer, para tratar la arritmia, para tratar el Parkinson. Por tanto, primer punto es darle una ciencia disruptiva. Eso lo hacemos con los criterios de inversión y ahí incluyes patentes, incluyes estudios clínicos o preclínicos que se hayan hecho, etc. La segunda es
un segundo filtro, que es el segundo círculo concéntrico, sería, yo siempre me gusta decirlo como la ciencia está aquí, el siguiente círculo concéntrico sería la oportunidad de negocio. Es decir, en esta industria, esta aproximación científica tiene sentido. Es decir, cuando se fabrique, los márgenes brutos serán los adecuados. ¿Cómo está la competencia? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay poca competencia? ¿Cómo se posiciona el producto en el mercado? ¿Qué precios tendrá? Si es biológico, costará mucho más de fabricar, por tanto hay que tener en cuenta el cost of goods, es decir, unos fundamentos económicos que habrá que tener en cuenta. Pero hasta ahí, una buena ciencia y unos buenos datos, planteamiento desde un punto de vista de rentabilidad económica, hasta ahí estaríamos ok. Pero el inversor profesional, como sabéis, o el inversor de capital riesgo, tiene que darle una tercera vuelta a ese análisis, una vez se han superado esos dos, que es el tercer círculo concéntrico, casi más importante. Que además a mí personalmente me gusta empezar por él, porque con mis equipos, pues obviamente tenemos equipos que pueden evaluar las oportunidades con mucho detalle, pero al final la gran pregunta es, ¿y esta compañía quién nos la va a comprar? Esta compañía va a ser adquirida por qué compañías y qué es lo que esperan ver para que sean adquiridas. Es decir, lo que nosotros llamamos la exit due diligence o la salida, o la due diligence de salida, que sería el tercer círculo concéntrico. Y con esa tercera vía de evaluar la oportunidad que tiene esta compañía o este proyecto, ahí es donde entonces sí decidimos invertir o no. Porque los inversores obviamente nos ceden sus recursos para que los invirtamos, pero la expectativa es la desinversión. Ahí es donde, como he dicho antes, la mitad del camino más está pendiente precisamente de la desinversión más que de la inversión en sí misma. Por tanto, ese tercer filtro de decisión es muy relevante. Y una vez ya lo tenemos acordado, tendremos que ver cómo encaja en nuestro portfolio. Es raro que nosotros hiciéramos 3 inversiones en oncología. Es extraño. Por área terapéutica deberíamos diversificar. Tenemos que tener en cuenta que poner todos los huevos en el mismo cesto, pues quizá no sea conveniente, aunque sean aproximaciones científicas distintas. Pero ya por área terapéutica tenemos que echarle un vistazo a ver cómo estamos repartiendo juego entre las 4 o 5 áreas terapéuticas que más nos gustan. Por tanto, hay que ir poniendo en las casillas lo que toque en cada momento para poner no demasiadas en la misma área terapéutica. También tenemos en cuenta la geografía. Aunque la mayor parte es en España, bueno, ¿en qué países estamos invirtiendo y por qué? Israel, Suiza, Alemania, Reino Unido, Francia, Benelux. Son zonas geográficas con mucho deal flow de alta calidad y si podemos tenemos en cuenta ese factor geográfico. Otro aspecto que tenemos en cuenta para construir este portfolio que estáis viendo aquí, como podéis ver, por el tipo de empresa que son, pues tenemos muy en cuenta si es una inversión venture o early stage a la izquierda del gráfico, o si son compañías más maduras, como decíamos antes, las digitales típicamente, que son las azules oscuro, como veis son más maduras, se concentran en fase startup y en fase compañía, ¿no? Mientras que las bio, las más arriesgadas, con mayor retorno potencial, pero de ahí más riesgo, se sitúan en más venture, en más pre-startup. Por tanto, intentamos hacer una diversificación del tipo de portfolio que tenemos a efectos de riesgo, porque sería un poco aventurado, si lo queremos decir así, poner todas las compañías en venture o solo hacer compañías maduras que ya facturan. Entonces, el riesgo-retorno del mix de las 12 compañías pues no permitiría, bueno, quizá no podría permitir defender con tanta seguridad el retorno que esperamos de esas inversiones. Voy a ir mucho más rápido ahora porque hay más slides y vale la pena que las vayamos viendo una a una, pero en definitiva, lo hemos dicho antes, estamos en un sector de alto performance, hay buen track record en la industria, venture capital, sobre todo el sector bio. El equipo es un equipo, bueno, que llevamos todos rodando mucho tiempo, el track record del equipo es clave, pero no solo como individuos, sino también como equipo. Recordemos también que eso es algo muy evaluado por los inversores. Estamos obligados a coinvertir. Cada deal que hacemos lo hacemos en coinversión y tenemos la suerte que es un lista científico-técnico. La calidad del deal flow que tenemos en España en particular, en Barcelona en concreto, es de muchísima calidad. Hay mucha calidad y está funcionando bien. Voy a comprobar un segundo cuánto tiempo me queda efectivamente, Luis. Bien, vamos bien. Si quieres, no sé, esto que las slides también, no sé si tienes, Joe, algún caso práctico. Yo ya tengo algunas preguntas
Ya tengo algunas preguntas, pero no sé, no quiero interrumpirte a mitad de exposición. O sea, Vale, que acaba si quieres las slides. Voy a hacer un par de casos que tenía preparados para explicar un poco en qué tipo de inversión hacemos. Una que le he mencionado brevemente, pero voy a entrar en esta, por ejemplo. Esta es un caso muy early stage, muy disruptiva, 5 minutos os lo explico. Es un buen ejemplo de algo que se hace aquí y luego iré a otra de Israel que ya tiene ventas, por ejemplo, que tiene otra aproximación. Y así os hacéis una idea y también luego esto puede llevar alguna pregunta. Invertimos en InBrain, ese es el caso ejemplar de compañía nacida en un centro de investigación, en este caso es en Barcelona, en la Autónoma. Nace de un centro de investigación en nuevos materiales que se llama ICN2, Institut Català de Nanotecnología y Nanociencia, ICN2, uno de los centros de nanotecnología más relevantes en Europa. Y la verdad es que está siendo un éxito de compañía en cuanto a que desarrollaron todo el concepto biomédico de utilizar grafeno para tratar enfermedades en el cerebro. Lo he mencionado antes. Se trata de una técnica que ya existe hace muchos años, que es la de estimulación neurológica profunda, en la que se utiliza ya para epilepsia, se utiliza incluso para depresión, se ha utilizado también para otras enfermedades y concretamente InBrain está tratando hoy por hoy, la primera aplicación es en neuromotoras Parkinson. Esta compañía hubo que hablar con el centro de investigación, tuvimos que negociar las licencias oportunas para poder sacar esos activos de la universidad y del ámbito público y aportarlos a una compañía que el día que se constituyó la empresa con 3.003 euros tenía unas patentes y unos libros de laboratorio, labbooks y unas aplicaciones y prototipos que ahora, después de 2 años, tras una ronda de 14 millones de euros, que hicimos 14,3 que se hizo el año pasado, pues la compañía consiguió desarrollar sus prototipos y está probando en ovejas. A la vez, esta compañía hizo un acuerdo con Merck hace 6 meses, la farmacéutica alemana, porque hay no Merck americana, sino Merck alemana, con la que tuvimos la oportunidad de contrastar que la aplicación tecnológica tiene altísimo interés por parte de la industria médica y, por tanto, pues bueno, ahora estamos desarrollando. No está exenta de riesgos. Aquí lo que veis es un prototipo. Todavía hay que desarrollar el electrodo que sea biocompatible cerebralmente, que no lleve ningún tipo de efecto secundario asociado. El grafeno tiene una gran virtud, porque hasta la fecha se utilizaba esta técnica con otros materiales como la plata u otras aleaciones. El grafeno tiene una gran virtud, que es un material ligero, resistente, flexible, ultraconductor y energéticamente muy óptimo. Por tanto, lo que típicamente había supuesto tener que implantar un electrodo del tamaño de una moneda de 2 euros en un cerebro en el que además se irradiaba calor para precisamente alterar la actividad eléctrica cerebral y poder tratar una enfermedad, esa irradiación de calor provoca, obviamente, cuanto más grande es la moneda y más difusa es la radiación, provoca efectos secundarios y además el cerebro acababa alterando porque era una gran zona afectada, ¿no? El grafeno permite hacer, donde antes cabía un electrodo en una moneda de 2 euros, en el mismo espacio el grafeno puede llegar a tener 132 puntos de contacto individuales, nanocontactos, y solo actuar en las zonas requeridas. Por tanto, la precisión, la sensibilidad y la especificidad del tratamiento con grafeno es mucho mayor, al margen de no tener que tener una batería que normalmente te va a apoyar aquí, implantada como un marcapasos, y todo de cables, y esto es una técnica que hace ya 20 años que funciona, y finalmente con esta nueva aplicación en grafeno, el paciente es mucho menos invasiva, habrá mucho más potencial para recoger la enfermedad. Y luego hay otro tema, por ejemplo, muy relevante, que es que la sensibilidad del grafeno permite saber cuando el paciente está en actividad cerebral viva o está durmiendo, por ejemplo. Con lo que la dosificación de la radiofrecuencia, en ese caso, perdón, del calor, para poder tratar al paciente, se personaliza. Es el ejemplo de medicina personalizada con mucho menos efecto secundario. Por tanto, esta es la propuesta de valor de esta compañía, la que hemos intentado con 14 millones de euros, pero para llevar el producto hasta los estudios clínicos va a necesitar 50 millones de euros, que esperamos cerrar el próximo año y medio, porque la compañía ahora tiene recursos para acabar los estudios en animales y empezar a desarrollar el producto, cuya compañía, básicamente, el exit strategy de esta empresa es que cuando el producto esté en fases humanas pueda ser adquirida por uno de los grandes que operan en este sector, como son Medtronic, Boston Scientific, Johnson & Johnson, o, por qué no, una industria farmacéutica que está interesada en el segmento y quiere entrar en medical device, como ha ocurrido ya con Merck.
Por tanto, el potencial de mercado es enorme, la disrupción de la tecnología está absolutamente contrastada, no hay nadie en el mundo que esté haciendo hoy grafeno bioimplantable cerebralmente, de hecho la patente sí lo recoge, y tercero, tiene múltiples oportunidades de salida y el interés es alto. Otro ejemplo, antes de dejaros ya para preguntas, que quizá valdría la pena, es en el otro lado del espectro. InBrain es un ejemplo de compañía joven, spin-off, que lleva un año de vida y que ayudamos a financiar y ayudamos a arrancar. Yo personalmente estuve en el día de la firma de la Constitución de la Sociedad entre los científicos, el ejecutivo, y pasamos a otra, que sería la de Israel, que es una compañía madura. Esta compañía empezó a facturar hace un año, factura un par de millones de dólares. El producto fue aprobado en Europa, nació en Israel como inteligencia artificial aplicada a la medición del dolor en quirófano. Cuando el paciente entra en un quirófano, nadie sabe el dolor que sufre. El anestesiólogo utiliza para dar anestesia parámetros fisiológicos que observan un monitor, es decir, ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, sudoración, si tiembla. O sea, está el paciente dormido, pero el dolor se percibe igual. Entonces, el paciente percibe un dolor que el anestesiólogo correlaciona con una serie de parámetros fisiológicos que hace a ojo. Es decir, de alguna forma el anestesiólogo tiene un algoritmo mental. Cuando se le dispara el ritmo cardíaco y respira más rápidamente, pues ese paciente está sufriendo dolor, aunque no lo puede expresar porque está dormido. Pues esa forma de cálculo humana es un poco imperfecta. Es como cuando me imagino yo, ¿no?, que nos dirán nuestros nietos qué hacíais vosotros conduciendo un trasto de metal de 500 kilos por la autopista con vuestras manos y vuestros ojos. Pues eso nos lo van a decir, pues también qué hacía el anestesiólogo echando un vistazo al ritmo cardíaco para meterte más anestesia o menos anestesia, porque la anestesia mal dosificada o sobredosificada provoca muchas complicaciones. Aparte de que sales más tarde del quirófano, sales más tarde del postoperatorio y sales más tarde del hospital, hay muchos estudios que provocan hipotensión, es decir, que a largo plazo provocan problemas de salud graves si te sobredosifican. Y por otro lado, no hay peor indicador de calidad en un hospital que una persona que se está operando se despierte en mitad de la operación o tenga dolor durante la operación o después de la operación. Por tanto, la sobreanestesia es algo tradicional, se sabe, y esta compañía lo que viene a hacer es un algoritmo que objetiviza el dolor. Por tanto, un día el robot quirúrgico que nos operará dosificará la anestesia en función del sensor de dolor automatizado, y por eso este producto ha sido galardonado con muchos premios, validado clínicamente, distribuido por Medtronic en Europa de forma exclusiva. Medtronic ya lo vende a los hospitales, de hecho en España ya hay bastantes unidades vendidas, y ahora el siguiente paso de la compañía, ya estamos en fases de pre-IPO, es obviamente FDA, aprobar la FDA y lanzar el producto en Estados Unidos, que están obsesionados con los opiáceos, como sabéis, porque hay una gran epidemia allí del uso de opiáceos, y opioid-free technology, porque esta compañía, al dar el dato de dolor, hace que la anestesia, que son muchos derivados del opio, pues también caiga, ¿no? Por tanto, ahí esperamos un gran éxito comercial, pero todavía no estamos ahí. Esta ha sido la última ronda. Serie C, Serie D, compañía madura, con 30 y pico personas, vendiendo y distribuyendo en Europa, con almacén, con fabricación, con marketing, etc., ¿no? Ese es el otro lado del espectro. La posibilidad de vender la compañía también es alta, pero la posibilidad de perder el dinero en este caso es mucho menor. Bueno, Luis, no sé, estos son dos ejemplos del lado los dos lados del espectro, y si queremos dejar 10 minutos para preguntas, yo encantado. Sí, no, bueno, yo la verdad es que, a ver, lo primero de todo es agradecerte la pasión y la claridad de las explicaciones. Yo de las notas que he ido tomando, porque sabes que aquí también, o sea, uno de los objetivos que tenemos con todas estas sesiones es siempre reforzar el ángulo de educación financiera, ¿vale? Entonces me vuelvo a poner, o me pongo el gorro de un posible inversor. Yo creo que va aquí citado, a ver si me dejo alguno de los aspectos, porque claro, aquí el gran control o la gran pregunta es que a falta de arrojar un beneficio o incluso una evita, el tema de la evaluación es muy complicado, ¿no? Entiendo, Joe, que cómo valoráis este tipo de compañías es una problemática muy difícil, ¿no?, de aproximar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he contado varias cosas que tú nos has dicho que parecen de gran valor para gestionar el riesgo en un vehículo de Venture Capital. Has mencionado el tema de limitación de la cartera, aunque hasta un 10%, si hay convencimiento en el activo, sois capaces de invertir. Has hablado lo de la diversificación de activos según la fase, digamos,
inversora en el que se encuentra el desarrollo de producto. También has hablado de algo de distribución geográfica, pero muy selectiva, que igual ahora te preguntaré por qué no quizás esto ampliarlo un poco, cómo te puede limitar los riesgos de que igual tú estés invirtiendo en una compañía que en otra parte o en otra geografía del mundo se esté investigando algo similar, aunque supongo que también debe haber cierta transparencia, ¿no?, de quién está investigando ciertas cosas. Luego has subrayado varias veces lo de que solo invertís en temas de que científicamente estén probados, ¿no?, y aterrizados. Pero es verdad que al final del día yo no. Y luego está el riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, yo no sé, cuando aproximáis estas inversiones, sabiendo que es un fondo, a mí me ha dado la impresión, con bastante convicción, conocimiento del activo y cierta concentración, no sé cuál es el gran riesgo, o si tenéis, no sé cómo decirlo, igual en forma negativa es más fácil, ¿qué elementos, por ejemplo, dejarían fuera de vuestro scope de inversión que os ayude a gestionar este riesgo en ausencia de, ya te decía, ¿no?, de EBITDA o comparables o flujo de caja que te permitiría hacer una valoración, ¿no?, para gestionar riesgo? No sé si tenéis algún checklist de cosas. Esto nos hace que este tipo de compañía quede fuera. No, pero lo que hacemos es triangular. Nosotros nuestro investment report que compartimos en nuestro comité de inversiones y con nuestros coinversores, o a veces los inversores también nos lo piden, triangulamos entre, un método tradicional, una valoración basada en descuento de flujo de caja ajustada a riesgo, o pones probabilidades y árboles de decisión en función de cada escenario, o le metes una tasa de descuento con la beta que corresponda y hablas de lo que hacen otros operadores, es decir, que descuentas al 35%, al 55% y tal. Ahí te da un modelito en el que tienes una cifra. Luego te da otro modelito la valoración a la que otros VCs han entrado, por ejemplo, en activos tecnológicos o activos de oncología. Y eso es un dato relativamente transparente, porque entre los inversores sí sabemos qué valoración se cerró en esta ronda y por qué, que además no solo transparente, sino que además obviamente estamos al corriente y compartimos esa información. Y a veces invertimos y a veces no, pero sabemos que la ronda de oncología de Francia, una compañía parecida, pues se cerró un pre-money de 12, ¿no? Y a lo mejor por descuento flujo de caja te sale 22 o 19. Y luego hacemos otro, que es el que más nos gusta, que es el tercer punto de referencia, ese triángulo en el que situamos la valoración para justificar cómo entramos, que tiene que ver con el approach que haría un inversor de capital riesgo. Es decir, ¿qué porcentaje de tener yo? Es decir, primero me sitúo a 5 años vista, cuando me compro la compañía, ¿cuánto me van a pagar? ¿Y qué necesito tener para que me paguen 300 millones? ¿Y por qué 300 millones de dólares en 5 años? Bueno, pues porque un anticuerpo monoclonal para un receptor de membrana tal que tiene una indicación X, las últimas adquisiciones que ha hecho Roche, Amgen y Novartis han pagado tanto. Por tanto, si suponemos que esa cifra se va a mantener aproximadamente, en 4 o 5 años deberíamos llegar a esa valoración. Por tanto, lo que hago es, a partir de ahí, una especie de regresión y digo, bueno, ¿cuánto dinero va a necesitar la compañía? ¿Cuál va a ser mi posición en el cap table? ¿Cuánto voy a poner yo? ¿Y qué porcentaje de tener para que a mí me salga el múltiplo que espero? Es decir, 10, 8, 5 veces el dinero, porque como sabéis, muchas pincharán, por tanto necesito apostar bien alto. Y si yo, para tener hoy un 30% de esta empresa, para que cuando se venda, y le meto 10 millones de euros, para que cuando se venda por 300 me multiplique por 10 el capital, pues necesito tener el 30% de la compañía para que yo metiendo 10 dentro de 5 años me dé el múltiplo de 10 al venderse por 300, que es un número relativamente objetivo, fijo y que está en el mercado y que posiblemente por comparables esta empresa puede llegar a valer esto, ¿no? Pero si yo espero tener un 10X, un home run en este negocio porque es muy disruptivo, entonces en esa triangulación, entonces ese 30% sobre metiendo 10, pues te da una valoración pues, de 20, ¿no? Pues esa cifra 20 contra la de 22 que me sale por descuentos, contra la de 12 que me salió en la última operación que he sabido que se cerró en Holanda, pues bueno, entramos en discusiones con el emprendedor y son rangos y hacemos a lo mejor pues step-ups, ratchets, pero así es como utilizamos una rule of thumb que nos funciona para entrar en discusiones con emprendedores y luego cerrar una inversión, claro.
Muy bien, hoy tenemos un poco el chat tranquilo. Voy a hacer la última pregunta y igual ya vamos cayendo en la recta final del acto, pero la otra pregunta que tenía de mis notas, Joe, es un poco preguntarte por vuestro rol como inversores. O sea, una vez estáis en el capital de las compañías, claro, en algunos casos podéis llegar a tener hasta un 10, ¿no? por ciento de estas, bueno, no, estas compañías pueden representar un 10% del fondo, pero que podéis tener una participación relevante. Y yo no sé si aparte de aportar capital, aspiráis a aportar algo más a estas compañías o simplemente os mantenéis como un inversor financiero puro o podéis contribuir de alguna otra manera en las compañías en las que estáis invertidos. Bueno, por definición, nuestra actividad no es solo capital, es decir, yo me implico muchísimo en las compañías. De hecho, todo lo que tiene que ver a nivel de consejo de administración, por ejemplo, las materias reservadas, que son las típicas reservadas al inversor dominante o financiero, en esas me implico mucho. Es decir, si hay que contratar un CEO, pues yo hago los procesos con el headhunter que corresponda y me encargo de liderar esta parte, a lo mejor en recursos humanos. La siguiente ronda de financiación, pues con quién la hacemos, qué otro coinversor lo traemos, a quién se lo presentamos para seguir adelante con los planes de financiación, la compra de una compañía, la apertura de una oficina, es decir, no sé, ese tipo de cuestiones pues tiene una gran implicación por parte del inversor y de hecho nosotros nos definimos como constructivistas, ya ni siquiera activistas, sino inversores constructivistas, porque nos sentamos a construir historias que tienen que ver con la estrategia de la compañía y con pasos importantes que debe dar la empresa. Por otro lado, a veces te toca sentarte para hacer un poco de psicología o a veces tienes que reorganizar, pero bueno, no entramos para nada en la gestión del día a día, no entramos para nada en la ciencia, obviamente no entramos para nada en los aspectos más técnicos y más gerenciales, ¿no? Pero la aportación de valor viene por haber invertido, meterle mucha gasolina, dosificar bien, priorizar bien, poner la compañía en visibilidad, en credibilidad, con los partners adecuados, con los socios adecuados, darle mucho apoyo al emprendedor y mucho network, que es nuestro, y aportando talento, relaciones, horas de pensar estrategias y de pensar cómo avanzar. Y eso es lo que hacemos. Es decir, hoy es mi día a día, porque ya tengo el fondo cerrado, estoy en 5 consejos y no puedo levantar otro fondo hasta que dé un poquito de más chicha a este fondo actual. Por tanto, mi día a día hoy son pues 3 horas o 4 al día metido en a veces es un consejo, a lo mejor es una reunión con el CEO para hablar monográficamente de no sé qué, ¿no? Así que esa es la dedicación que le damos ahora a las compañías. Perfecto. Y mira, por no dejar ninguna pregunta por contestar, Ignasi te pregunta, yo puedo anticipar un poco la respuesta, pero la lanzo porque me parece también relevante, un poco cuál es el uso o el papel que tiene el apalancamiento en vuestra estrategia inversora. ¿El qué, perdona? El endeudamiento, un poco el papel del endeudamiento, si utilizáis el apalancamiento financiero dentro de vuestra estrategia inversora, que entiendo que por la naturaleza y el early stage que nos has explicado y la naturaleza de los activos, ya bastante riesgo tenéis, ¿no? Exacto. Ya tenéis... Estas compañías ni tienen capacidad de reembolso ni solvencia, es decir, no pueden garantizar un flujo de caja que permita reembolsar el préstamo, ni tienen solvencia para garantizar el no cobro, ¿no? Entonces, esos dos criterios, las entidades financieras nos impide apalancar, no los podemos apalancar. Sí podemos acceder a instrumentos como el Venture Loan, que es un instrumento alternativo de financiación carísimo, porque son tipos de interés del 15, 12, 13%, con warrants, con lo que encima cedes una parte del capital si las cosas van bien, y además con garantías como las patentes, que como si el préstamo no se paga, te acaban quitando lo que quizá el único activo que puedes tener con potencial, que es la propiedad intelectual de la compañía. Entonces, Ignasi, no es una vía fácil de considerar la de la deuda. De hecho, no tenemos ninguna compañía con deuda, excepto Anaconda, que tiene un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, pero de nuevo, por ser la entidad que es, sus requerimientos son muy distintos. Es casi una subvención con un préstamo blando, pero que tiene esa función más pública de sostenimiento de la industria e innovación en España. Fenomenal. Oye, pues si os parece, lo dejaríamos ya aquí. Agradezco muchísimo la atención, sobre todo a Joe,
muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones en la tarde vespra de hoy. Y nada, y a los demás casi despedimos porque ya no volveremos a hacer un Vespra Finances hasta 2022, porque ahora ya el próximo acto es el IEF Market Forecast. O sea que yo muchísimas gracias, que también nos ayudas a cerrar este curso de 2021 de Vespras Finances, el primero en el que abordamos esta clase de activo, y te lo agradezco además personalmente mucho. Muy bien, pues muchas gracias, encantados a todos, y si alguien quiere contactarme por alguna razón, Luis tiene mis datos, encantados y gracias por la invitación. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bona nit, adéu.